Bien, amada iglesia, el refugio de Adulam, después de la oración, después de la alabanza, damos gracias a Dios. Y bueno, hermanos, pues se acuerdan que que habíamos dicho que vamos a iniciar una serie de prédicas donde vamos a estar tocando rasgos, puntos que alejan al cristiano de la presencia de Dios, que no solo es que hayas bajado a las aguas del bautismo, no acaba todo ahí, porque tú has hecho una profesión de fe. El bautismo es un acto público de lo que ha sucedido en el corazón del creyente. Internamente sucedió algo, internamente pasó algo, así como en el caso de nuestra hermana Mari, que internamente ha pasado algo en su corazón, ella está sintiendo la necesidad de venir, internamente el Señor está tratando con ella. Y después nos vamos a enterar primeramente Dios, cuando ella baje a las aguas del bautismo, públicamente, lo que pasó dentro de su corazón. Pero bueno, nos hemos bautizado y luego pues empezamos a ir a la iglesia y yo les decía, en ocasiones el cristiano empieza a caminar triste, empieza a alejarse porque no encuentra la respuesta a su vida, tal vez es lo que cree sentir. Pero lo que el cristiano, hermano, debemos de entender es que el ser humano cuando llega a los pies de Cristo empieza un proceso de santificación en su vida para que sea limpiado el tal de los defectos, de los pecados que al día de hoy lo han hecho infeliz, lo han hecho que se aleje de las personas que ama y que no camine bien, ¿sí? Que le han acarreado desgracia sus conductas, sus pensamientos, ¿no? Dice la palabra de Dios, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hay mejor pensamiento que el pensamiento de Dios. Y entonces la primera prédica que iniciábamos acerca de rasgos del ser humano, que son rasgos que están en la carne. ¿Qué rasgos podemos encontrar en la carne? Orgullo, soberbia, envidia, ira, disensión, chismes, brujerías, herejías, celos, desconfianza, temor, ¿sí? Entonces todo esto tiene que ser tratado bajo la escritura. La escritura nos va a ir limpiando cada que nosotros estemos expuestos a la palabra, que es como una lámpara que alumbra nuestras vidas, y tenemos que empezar a cambiar nuestras vidas. Y ahora bien, también yo quisiera, somos una iglesia muy pequeña, ¿sí? Y yo quisiera que usted entienda que en la vida hay algo que son matemáticas, ¿sí? Porque mi ayuda idónea me regañó, ¿sí? Me regañó. Y bueno, por eso es ayuda idónea, ¿no? Ayuda idónea no es que todo lo que diga el esposo, no, sí, todo está, no, la ayuda idónea, a ver, ven para acá. Sí, no crean, o sea, usted la ve chaparrita, pero me regaña, ¿sí? O sea, gloria a Dios por su vida. Y me decía, no, es que como que tú estás, en la prédica estás diciendo las cosas al parecer como si las dirigieras a alguien. Déjeme decirle, querido hermano, que no es así. Quiero aprovechar ese comentario de mi amada. No es así, hermano. Y por eso le hablo de que las matemáticas, ¿sí? ¿Por qué cree usted que en las iglesias de la prosperidad les da tanta resultado las cosas? Porque si yo digo, imagínense, hay 100 personas, entre esas 100 personas habrá una persona que tenga un hijo drogadicto y descarriado. Habrá una persona que tenga en su cuenta de banco 1,000 pesos, 2,000 pesos. Habrá una persona de entre las que están que haya sido asesino. Son matemáticas, o sea, ¿sí me entiende? Entonces la palabra nos va a limpiar, nos va a confrontar, ¿sí? Y yo quiero decirle a usted, hermano, que jamás, jamás haré una prédica dirigida, por aquí le voy a dar, no. Solo que el Señor me lo ponga, ¿no? Porque luego sí ha habido, Señor, pero tú dilo. Dilo, o sea, entiende, Julio, eres un pastor, ¿no? ¿Qué hace el pastor? Alimenta a las ovejas y debe saber qué darle, ¿no? Y ahora si hablamos del pastor de pastores, Él es el que conoce nuestro corazón. Y yo, querido hermano, quiero decirle, nunca se sienta agredido. Pero si la palabra de pronto lo incomoda, entonces diga, a ver, aquí me dolió. Entonces quiere decir que sí, por aquí tengo que trabajarle, ¿no? Entonces son matemáticas, hermanos. Desgraciadamente, como somos una iglesia pequeña, pues a veces, y como nos conocemos, y como aparte, bueno, he sido de pronto confidente de alguno de ustedes, ¿sí? Pero no es eso, hermano. Yo jamás prepararé una prédica con la intención de querer yo acomodarle la vida a alguien. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy nadie para eso. No tengo la capacidad. La única que tiene la capacidad es la palabra de Dios. Entonces, pues yo doy gracias a Dios por eso. Agradezco la vida de mi esposa porque la verdad es que muchas veces también he estado mal
Y sí me aterriza, ¿no? A ver, ven para acá. Y aquí, híjole, no, sí, ya nomás, ay, siento así, ¿no? Como que, pero ni modo, tengo que, por eso el Señor me puso ayuda idónea, ¿no? Entonces, pues, hermanos, el día de hoy vamos a tratar el tema de el perdón. La semana pasada, ¿qué tratamos? Ajá, ¿y el que es envidioso qué? Es roñoso. ¿Y la envidiosa? Es roñosa, ¿sí? Ahí dice la palabra, les digo, o sea, no es que yo lo invente. O sea, así nos ve el Señor, como roñosos a los envidiosos y a las envidiosas y a los que murmuran, ¿sí? Bueno, entonces esa parte la tenemos que trabajar, ¿no? Nuestra envidia la tenemos que trabajar. Puede haber envidia en el aspecto material, de envidiar cosas materiales, pero también puede haber envidia en el aspecto emocional, ¿sí? Entonces, aguas por ahí. Bueno, qué bueno que lo recordaron. El día de hoy vamos a ver acerca del perdón, porque si algo necesita, no solo el cristiano, sino todos los seres humanos, es perdonar, perdonarse, ¿sí? ¿Claro? ¿Sí? Bueno, y el día de hoy vamos a tocar la vida de una familia, ¿no? Vamos a ver un dramón familiar aquí, ¿sí? Como casi no sucede en las familias, ¿verdad? Y bueno, el perdón. Vamos a 2 de Samuel 18:5, por favor. Y yo quisiera, ¿quién va a leer la palabra de Dios? ¿Quién me va a ayudar con los versículos? ¿Tú? Bueno, con este micrófono, por favor, para que se oiga en la grabación, ¿vale? Bien. Sí. Y para la próxima semana que le toque a otro, ¿vale? Para que todos participen. Bien, la palabra de Dios, vamos a... ¿qué título tiene este versículo, este capítulo de 18 Samuel? Muerte de Absalón. Muerte de Absalón, bien. Vamos a ver, habla de una muerte, a ver. Ahora vamos al 5, ¿me puedes leer, hermano? Sí. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Amén. Hermano, ¿usted ha leído esta parte de la escritura de Absalón? ¿Sabe quién es Absalón? A ver, alce su vista sin leer la Biblia. ¿Quién es Absalón? Ya está haciendo trampa por ahí, hermana, ya la vi. Absalón es el hijo del rey David, ¿vale? ¿Ha leído este dramón familiar? Es un drama, ¿eh? Aquí. Bueno, la verdad es que toda la vida de varios de los personajes es un drama tremendo y que nos podemos encontrar. Hace 8 días veíamos el drama de María, ¿no? Y esto pasa hasta en las mejores familias. Bueno, pero ¿por qué hay necesidad de que el rey David diga esto? Que le diga, por amor de mí, trata benignamente al joven Absalón. ¿Qué había pasado? ¿Qué es lo que había pasado? Y hermano, usted sabe que el rey David es conocido ¿por qué? Por tener un corazón conforme al de Dios. Pero y usted muchas veces no sé si se ha cuestionado o lo han cuestionado acerca de, oye, pero ¿cómo que era un rey conforme al que tenía un corazón conforme al de Dios? Pues él era un asesino, ¿sí? ¿Usted qué piensa usted de eso, hermano? ¿Por qué piensa que la palabra nos indica que el rey David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? O sea, porque, ¿se acuerda cuando hemos visto la parte donde hablamos de sombras y figuras que dice en Hebreos? Sí, porque el Señor nos ha hablado, en Hebreos 11 dice, porque teniendo la sombra de los bienes venideros, 11:1, ¿sí? Porque los sacrificios teniendo la sombra de los bienes venideros, y luego habla de Cristo, es decir, la palabra de Dios es cristocéntrica y puedes encontrar muchas sombras y figuras de nuestro Señor Jesucristo, como en el caso de la vida de Isaac, como en el caso de la vida de José, y lo vamos a encontrar aquí en el caso del rey David, ¿sí? Pero ¿por qué tiene un corazón conforme al de Dios el rey David? Si es una persona que en su momento planeó un asesinato y cometió adulterio, ¿por qué va a tener un corazón conforme al de Dios? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Alguien quiere decirme algo? ¿Alguien quisiera compartir lo que piensa? Pues en la historia del rey David podemos notar que era un pastor de ovejas
y que a pesar de que pues, las ovejas no eran seres humanos, él daba su vida por las ovejas y luchaba incluso contra osos y leones. Y pues Dios se podría identificar con esto, porque él, siendo el pastor, dio su vida por sus ovejas. Entonces podría ser por ahí, pero... Amén. ¿Eso te lo acaba de revelar el Señor o Ya, ayer? Ah, pues ya me lo... bueno, sí, pero te lo claro, no se llama. Esa es una, ¿no? Pero hoy, ¿qué estamos tratando? El perdón, ¿sí? ¿Qué es lo que le cuesta más trabajo al ser humano? Perdonar, ¿sí? El ser humano es una persona que almacena en su corazón las agresiones, porque ¿qué es lo que hace que haya necesidad de perdonar a un ser humano? ¿Qué es lo que hace que haya necesidad de que tú perdones a alguien? Te lastimen. Que te lastimen, que haya resentimiento en tu corazón, que te hayan engañado, que te hayan traicionado, ¿sí? Pues hermano, esta es una de las partes por las cuales el corazón del rey David es conforme al corazón de Jehová. Este es un rasgo. Obviamente no es igual, pero es una sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo, que es el perdón. ¿Qué dijo el Señor en la cruz? Perdónalos. No saben lo que hacen. ¿Y qué le hicieron al Señor? Lo escupieron, le jalaron su cabello, ¿sí? Y sin embargo Él perdonó. Y esto es lo que la enseñanza del día de hoy nos trae. Que tú debes de ser un cristiano que perdone, ¿sí? Porque tienes que dar de gracia lo que has recibido de gracia. Tú no puedes guardar en tu corazón ningún resentimiento, porque no debes dejar que ninguna raíz de amargura crezca dentro de tu corazón, porque vas a vivir todo el tiempo frustrado, infeliz y desgraciado, y vas a ser un bautizado infeliz. Vas a ser un bautizado resentido, ¿sí? Entonces, este es el rasgo que le hace ser conforme al corazón de Dios. Porque tú sabes la historia del rey David. ¿Quién lo perseguía para matarlo? El rey Saúl. Y sin embargo, ¿cuántas veces quiso traspasarlo y enclavarlo con la espada? Dice en el primer libro a Samuel, ¿no? Si alguien sabía de traiciones, si alguien sabía de persecución, si alguien podía saber lo que era que se generara un odio hacia alguien, es el rey David. Mas sin embargo él nunca albergó odio en su corazón hacia el rey Saúl, hermano. ¿Sí? Entonces esa es la parte, hermano. Ese es el punto donde son iguales. Donde no son iguales, sino es conforme al corazón. Porque, hermano, ¿a ti te ha costado trabajo perdonar? ¿O te es fácil? Cuando alguien te hace un daño, ¿te ha sido fácil perdonarlo? No. Pues ahora vamos a ver el drama que vive la casa del rey David. Para esto, quiero tocar también una parte que hablamos de que lo que genera el disgusto en el corazón de un ser humano es el resentimiento y la frustración, ¿sí? Tenemos aquí en el capítulo 13 del libro de Samuel, la historia dice Amnón y Tamar, ¿sí? Tenemos tres personajes, Amnón, Tamar y Absalón, ¿sí? Amnón quería acostarse con su hermana, que sería su media hermana, porque no eran hijos de la misma mamá, ¿sí? Y sin embargo, ¿qué pasa? Amnón, en base al consejo de una persona, le dice: ¿qué tienes? ¿Por qué estás así decaído? Es que deseo a mi hermana, yo quisiera estar con ella. Y aunque esta parte de la escritura nos trae mucha enseñanza, hoy quiero centrarme en esta parte. Que a veces los padres cometemos errores, que a veces los padres no sabemos educar a nuestros hijos, a veces los padres causamos diferencias entre los hijos y hemos propiciado que los hijos crezcan con resentimiento, hemos propiciado que los hijos crezcan con diferencias entre ellos, ¿sí? Porque aquí podemos ver a un rey David que no ejecuta nada, que no hace nada al respecto, pero también vemos esa parte, el perdón. Porque él viene, ¿de dónde viene el rey David en versículos anteriores, en capítulos anteriores? Fornicar con Abigail. No, Abigail fue su esposa. Con Betsabé. ¿Sí? Él peca y él viene de eso, viene de cometer un pecado, un asesinato. Natán confronta
al rey David. ¿Y qué pasa? Le dice, lo que tú hiciste en la oscuridad, yo lo voy a hacer a la luz de todo el pueblo. Y la espada no se apartará de tu casa. ¿Sí? Bien, por favor, ¿puedes leer el capítulo 12 de Samuel? Sí. ¿Todo? Uh-huh. No, del 16 al 22, al 23. ¿Ya lo tienen todos, hermano? Dice, entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan? Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con Amén. ella. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón. Amén. Bien, ahí está la consecuencia del pecado de David y lo que el Señor había dicho. Y aquí ahora vamos a leer el versículo 13. Lee el versículo 13. Aquí usted va a ver el rasgo parecido, conforme al corazón de Dios. Porque ¿qué hizo Dios ante esta situación de pecado? ¿Qué le dice el profeta? Adelante, hermano Mario. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Amén. Y usted puede ver aquí el rasgo de la prédica y en lo que va a girar en torno a todo esto. El perdón. ¿Qué dice el profeta? Le dice a David que lo ha perdonado el Señor. ¿Sí? Que lo ha perdonado. Pero yo puedo ver aquí a un David que también queda un tanto, pues, consternado, un tanto afligido en su corazón. Un rey David que queda ya como con un poco de temor de ejecutar algún acto, ¿no? Y yo pienso que es por eso que no hace nada cuando pasa lo de Amnón y Tamar, ¿sí? Pero también quiero llevarte a esta parte de la escritura que leímos. Ya vimos que es un corazón conforme a Dios porque David ha perdonado a sus ofensores y si alguien sabía de persecución y de ofensas era él, ¿sí? Pero fíjate esta parte de la escritura y es aquí, hermano, donde yo quiero invitarte, tú que eres padre, madre, que no desmaye tu corazón, no apartes a tu hijo de tu oración, no digas yo ya hice, yo ya cumplí, yo ya oré, no, de día y de noche la palabra dice oren sin cesar, ¿sí? Oren en todo tiempo, oren, estás cocinando, ora, estás lavando, ora, no es necesario de pronto a veces no es necesario siempre el entrar a tu cuarto y estar a solas y que nadie te haga ruido, no. Tú estás cocinando y estás orando y le estás echando Nor Suiza y estás orando. Señor, ten piedad de mis hijos y por favor yo te los pongo en tus manos y estás, porque es lo que está haciendo el rey David, es lo que está haciendo aquí, es lo que él dice. Tal vez el Señor se apiade de mí, porque si algo conocía el rey David era que el Señor es bondadoso, el Señor puede perdonar. O sea, él todavía, aunque el Señor le había dicho que el niño moriría, pero él dice, tal vez pueda yo conmover a Dios, porque David sabía, él sabía tocar el corazón de Dios, él sabía humillarse ante él. Y por eso entra en este duelo, en este ayuno, dice, tal vez el Señor se apiade de mí, tal vez vea esta aflicción y diga, no, lo libraré de esta aflicción, ¿sí?
Y eso es hermoso. Y lo más hermoso es lo que hace después, ¿sí? Porque aparte de entender esta parte de que Dios puede tener aún piedad aún de eso, aunque Él ha hecho un mal, ciertamente, y aunque el Señor ha determinado, pero David tiene la fe de que muy probablemente pueda aún también no solo perdonarle este pecado, sino perdonarle la vida al pequeño. Pero cuando no sucede eso, ¿qué hace? Dice que todos se quedan sorprendidos, temían decirle al rey, y entonces los oye hablar y entiende, dice la escritura, que él entendió que el niño había muerto. Y entonces él se levanta, se viste de ropas nuevas, va y come. Y todos se quedan sorprendidos. ¿Qué es esto que ha pasado? Mientras el niño vivía, tenía yo oportunidad, hoy que no. Ahora entiendo. Y también esto nos hace entender la justicia de Dios. Pero ahora es más fácil. Y estoy seguro que cuando yo muera, veré a este niño. ¿Sí? Es más fácil que yo vaya a él. Porque nos habla la escritura de entender esto. O sea, a veces no. Yo sé que a veces es doloroso perder a alguien de nuestra familia, ¿sí? Pero cuando hay que hacer algo es cuando están vivos. Cuando están bajo tierra ya no sirve nada. El rey David lo entendía, ¿sí? Y por eso ahora es más fácil que yo vaya a su presencia. Ahora es más fácil que yo me encuentre con él. Porque también aún ahí estaba el rey David seguro de que se iba a manifestar la justicia de Dios, ¿sí? De que vería a su hijo. Tal vez no en esta vida, pero sí en la otra. Y eso es maravilloso, ¿sí? Eso nos invita, y yo quiero hacerle una invitación a que usted no se canse de orar por su hijo. Ya se lo dije, pero quiero repetírselo. No se canse de orar por sus hijos. No se canse de orar por ellos, porque a su tiempo ellos podrán conocer la palabra y el poder de Dios, ¿sí? Y aunque se hayan alejado, no importa. Aunque estén vagando en tinieblas, no importa, porque el Señor, Él puede extender su mano, pero necesitamos hacer esa oración. Necesitamos humillarnos ante Él. Necesitamos doblar rodillas, apagar el Facebook, apagar los problemas, apagar las preocupaciones. Póstrate y entra en batalla por tus hijos, como lo hizo el rey David. Porque aún están vivos tus hijos, ¿sí? Mientras haya vida hay esperanza. Amén. 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 Bien. Ahora, veíamos esta parte, ¿no? Entonces, Amnón, quería tocar esta parte, ¿por qué? Porque ahora tú vas a ver, si tú en tu casa lees el capítulo 13, ahí te va a hablar, ¿sí? De que Amnón y Tamar eran hermanos, medios hermanos de diferente madre. Bueno, resulta que Amnón quería acostarse con su hermana, ¿sí? La engaña. Inclusive manda a llamar al rey y se hace pasar por enfermo. Le dice eso en base a un consejo de una persona pues impía. Y le dice, mira, muéstrate ante el rey enfermo. Cuando el rey venga, tú dile que quieres que venga tu hermana a que te haga unas hojuelas para que ella te lo dé de tu mano, de su mano. La chica viene y él se aprovecha, saca a la gente que está ahí y la viola, ¿sí? Y esto hace que se enfurezca Absalón, ¿sí? Pero sin embargo aquí el rey David no se atreve a hacer nada contra su hijo, ¿sí? No sé nosotros como padres qué haríamos ante una situación así, pero sin embargo el rey David no se atreve a decir nada. Por eso decía que yo veo en un David, por los sucesos que han acontecido, y ahorita lo vamos a tocar más adelante, que ya es más cauteloso, que ya no es más una persona que hace algo impulsado por la carne, ¿no? Ciertamente esta ofensa pues es algo grave, cualquiera reaccionaría de una mala manera, hasta lo mataría, ¿sí? Sin embargo, podemos ver esta parte también en su corazón, el perdón que tiene hacia su hijo aunque ha hecho un mal. ¿Por qué? Porque él sabe que hay un Dios en las alturas que así como juzgó el pecado de él, se encargará de estos asuntos, ¿sí? Pero yo decía, como un ejemplo, que a veces hay padres así, que no ponemos una regla entre nuestros hijos y que a veces los provocamos a que estos hijos crezcan resentidos.
a los que nos están escuchando en las redes sociales, tal vez tú seas un padre que hace diferencia con tus hijos. Tal vez seas un padre que le dé más a uno que a otro. Y eso va a provocar diferencias en tus hijos. O tal vez seas un padre que ha puesto una carga más pesada sobre uno de tus hijos porque tal vez es mayor y ahora lo pones a que te ayude más y a ese hijo le cargas más actividades y eso va a provocar una carga en el corazón del muchacho. La palabra de Dios dice, no provoques a ira a tus hijos. Tenemos que tratar a nuestros hijos justamente, a todos con justicia. Si a uno le das un pan, a los demás les tienes que dar pan, ¿sí? No tienes que ser una persona que se quede impávida ante los problemas en tu hogar, ¿sí? Porque bueno, aquí hablamos de un asesinato, pero en casa hablamos de asuntos a veces que son banales, ¿no? Como una playera, como un short, como un perfume, y tenemos que poner orden en nuestras casas, ¿sí? Pero también está la otra parte. A veces los jóvenes, lo que tienen que entender los jóvenes también, es que no es que los padres tengamos consentido, ¿sí? No es que los padres querramos más a unos hijos que a otros. Lo que pasa es que debido al carácter de cada uno de los hijos, a veces con uno se pelea más y con otro menos. Y pareciera que con el que peleas menos, lo quieres más, pero no es así. Lo que pasa es que ese casi no se revela, es como más tranquilo, ¿no? Pero con el que se revela, pues peleas más. Y a veces este hijo entiende o cree, es que a mí no me quiere, como a mí sí me dice y a mí... Pero a veces lo que este hijo no entiende es que hay una diferencia en caracteres. Pero entonces, ¿qué pasa? Es que es ahí como padres debemos entender que los que tenemos que desarrollar habilidades somos nosotros. No puedes usar la misma disciplina, las mismas herramientas para, educativas para un hijo que para el otro, porque ciertamente cada uno es distinto y no debes de hacer diferencias entre uno y otro, ¿sí? Y eso provoca resentimientos en la familia. Por eso viene la necesidad de perdonar, ¿sí? Que es la prédica de hoy. Necesitamos tener un corazón que perdone, un corazón que perdone. Bueno, pero resulta que Absalón no perdona esta ofensa. Absalón, que era hermano de padre y madre de Tamar, él no perdona esto y él planea cómo matarlo, y ciertamente llega el tiempo en el que las ovejas ya pueden ser trasquiladas, hacen una fiesta, le dice al rey David, ¿sabes qué? Quiero que vengan ustedes a comer conmigo. Y entonces el rey David dice, no, que no vayamos porque no queremos ser molestia para ti. Dice, bueno, pero que venga mi hermano Amnón, ¿sí? Y resulta que en esta fiesta le dice a sus sirvientes, ¿sabes? Cuando veas que mi hermano ya esté tomado y yo te dé la orden, tú lo herirás y no tengas temor de esto, porque yo te lo he ordenado. Resulta que matan a Amnón, ¿sí? Y igual, así como ante la ofensa que le habían hecho a Tamar, el mismo Amnón no hace nada al rey, así también ante el asesinato de su hijo Amnón no hace nada ante Absalón, el rey David, ¿sí? Y aquí podemos ver ese rasgo de perdón, ¿sí? Pero también podemos ver ese rasgo de la confianza en la justicia de Dios. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer, hermano, ¿sí? Conforme vayamos introduciéndonos más a la prédica, tú irás viendo que muchas veces es difícil el perdonar a alguien. Pero es ahí donde tú como cristiano tienes que confiar en la justicia de Dios. Si alguien te ha ofendido, tú tienes que confiar en la justicia de Dios. Si ciertamente el rey David, tal vez por 3 cosas, no ejecutó ninguna. Era el rey, él podía haber mandado a ejecutar a cualquiera de los 2 hijos y nadie le iba a decir nada. Pero yo veo a un rey David consciente de que no es tan fácil derramar sangre, ¿sí? Hay consecuencia. Pero también veo a un rey David que entiende que el que se tiene que encargar de estas cosas es Dios, ¿sí? Y por lo tanto, como le dejamos la justicia a Dios, hay ofensas hacia el corazón. En este momento el rey David pues es ofendido en su corazón, ¿sí? Primero porque le violan a una hija, después porque le matan a un hijo entre sus propios hijos, ¿no? Imagínate tú cómo te pondrías, cómo estaría tu corazón. Y sin embargo es lo que hace el rey David, confiar en la justicia de Dios y perdonar.
Porque si tú confías en la justicia de Dios, hermano, entonces el paso que sigue es que tú debes de perdonar, ¿sí? Pero si tú no confías en la justicia de Dios, si tú no confías en eso, entonces lo que va a hacer es vengarte y atraer y acarrear más consecuencias, como acarreó el joven Absalón a su vida. Si Absalón hubiera dejado la justicia en las manos de Dios acerca de lo que le pasó a su hermana, el joven hubiera vivido. Mas sin embargo, murió, ¿sí? ¿Sí me va entendiendo, hermano? Sí. Bueno. Vamos a 2 Samuel 15:12, por favor, Bien, estamos viendo esta parte de la escritura, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con Absalón? Ya después de que Absalón asesina a Amnón, él pasa 3 años en exilio y luego permite el rey David que regrese y ya está ahí, pero desgraciadamente algo había pasado en el corazón del joven Absalón. Y dice ahí el título del 15, ¿qué dice? Absalón se subleva contra David. Amén. Lea del versículo 1 y yo le voy diciendo, hermano, por favor. ¿El 1? Sí. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido al Señor, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si el Señor me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré al Señor. Y el rey le dijo, ve en paz, y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Hasta el 14. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Amén. Y aquí puedes ver ahora algo tremendo. ¿Te acuerdas qué le pasó al rey David antes de que fuera rey? Saúl lo perseguía. Saúl lo perseguía. Se levantó una persona contra él y lo persiguió. ¿Sí? Pero ahora aquí vemos algo, por eso ya, qué drama familiar tan grande. Ahora aquí vas a ver a un hijo que se levanta contra su padre. A un hijo que conspira contra su padre. Una conspiración contra el rey era motivo de ejecución, hermano, en aquellos días, ¿sí? Una conspiración contra el rey era motivo de ejecución. ¿Y quién se une al hijo traicionero? ¿Quién se une? ¿No? ¿No lo leyeron? El pueblo, ¿no? El mismo pueblo. No. ¿Quién se une? Aquí dice, vemos del versículo 1 al 11, que la palabra de Dios dice ahí, del versículo 1 al 11, que primero está
quedando bien con el pueblo, a todo el que llegaba a ofrecer votos y les, no, ¿qué vienes a Jerusalén? Sí, ay, si yo fuera consejero, yo les ayudaría a solucionar sus problemas. Y en el 12 dice, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo. ¿Y qué pasó con la conspiración? Se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Sí? Bueno, ciertamente, joven Mario, tiene usted razón, el pueblo, pero yo quiero centrarme en este personaje nada más, en su hijo y en su consejero. Ahitofel, gilonita, ¿qué era qué? Consejero de David. Consejero de David. ¿Sí? Ahora tú imagínate, hermano, porque estamos hablando de traición, estamos hablando de ofensa, de conspiración, de daño hacia el rey David. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros a veces hemos sido traicionados dentro de la misma familia? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros a veces hemos sido traicionados por uno que creíamos que era nuestro amigo, nuestro consejero? Ahitofel era el consejero. Tú que estás viendo esta serie, hermana Pau, ¿no? O sea, el consejero que era el más más cercano al rey, el que le decía cómo ejecutar hasta juicios de guerra, ¿sí? Cómo ordenar tropas. Quiero que lea el Salmo 55, hermano Mario. Vayan al Salmo 55, hermanos, por favor. En el amor de Dios se los pido. Que Dios los bendiga, hermanos. Se ven bien re bonitos desde aquí, aprendiendo la palabra de Dios con sus abanicos. Bien, fíjate el dolor del rey David aquí. ¿Ya lo tienen, hermanos? Salmo 55. Sí. Bien, adelante, hermano. Plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros al músico principal en Negijot, masquil de David. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, hasta el 14. E iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Wow, qué drama, hermano. ¿Sí lo alcanza a ver? Sí. O sea, el dolor del rey David al estar escribiendo este salmo. Un salmo que también es profético, pero bueno, ahora que estudiemos los salmos, me parece, ya no me acuerdo si es del 51 al 52 hasta este salmo, habla de los últimos tiempos, pero bueno. Hermano, qué drama, qué cosa, ¿no? O sea, el dolor del rey David es que no me afrentó cualquiera, sino mi íntimo amigo, ¿sí? Y no es en las familias, hermanos, donde más duelen las traiciones, no es en las familias donde más causa daños la traición. Y fíjate lo que dice, es que no me afrentó cualquier hijo de vecino, sino tu hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Sí? ¿Qué puede haber más cercano a un padre que un hijo después de la esposa? Nada. O sea, un hijo que te traiciona,
Un hijo que se subleva contra ti, como dice aquí en la Escritura. ¿Qué traición tan grande? Mas sin embargo, ¿qué dice el rey David? Él era el rey, te estoy diciendo que él era el rey. Tenía todo el aparato de justicia a su favor, todo el poderío militar para acabar con esa sublevación. Pero sin embargo, ¿qué dice? Huyamos. Porque aparte aquí muestra un rasgo más también de amor y compasión hacia el pueblo. No sea que hiera a filo de espada a la ciudad, o sea que mueran personas innecesariamente. Pero hermano, esta parte de la traición, esta parte del ser traicionado, ¿no lo has pasado tú? ¿No te has sentido así en alguna ocasión en tu vida? O es más, te lo voy a poner aún más terrible. ¿No te has traicionado tú también a ti mismo? ¿No has dicho voy a hacer esto y no lo haces? Algo que es un bien para tu persona y no lo haces. Y podemos ver esta parte aquí. No solo fue su hijo, sino un consejero. Por eso sale este salmo, dice, no me afrentó un enemigo ni se asó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Y entonces el rey David tiene que salir huyendo de su ciudad, ¿sí? O sea, ¿sí entiendes esta parte cuando te digo del perdón? Que tienes que perdonar, que no tienes que guardar en tu corazón rencor y que tienes que al contrario huir de eso, darle la vuelta. No aclares, como veíamos la semana pasada, no aclares rumores hacia tu persona. Deja todo en las manos de Dios. Porque si tú eres ¿qué veíamos la semana pasada? Si tú eres manso y humilde, el Señor respalda tu ministerio. Y el Señor respalda también tu vida como cristiano. Si tú estás humillado ante Dios, si tú estás siendo manso y humilde ante Dios, el Señor va a respaldar tu vida como cristiano. ¿Sí? Y la gente puede hablar de ti, puede decir cosas, puede sublevarse contra ti, traicionarte, pero tú te debes de mantener firme. No debes de entrar a ese rencor, no debes de entrar a esa ira, no debes de entrar a ese resentimiento. No te enganches con las malas emociones de las personas que te traicionan, ¿sí? Porque ciertamente el Señor se encargará de ellas. Es algo que el rey David había entendido y es algo que tú y yo debemos entender el día de hoy. Que la justicia es de Dios, que no podemos levantarnos aunque nos hayan hecho daño contra las personas que nos dañan, que nos traicionan, que hablan calumnias, injurias acerca de nosotros y que quieren quitarnos o que planean, ¿sí? Como Amnón que buscó el favor del pueblo, ¿no? Y así muchas personas buscan el favor de las personas que te rodean, que te aman y que son cercanas a ti y se acercan con mentiras, con engaños, con calumnias para hablar mal de ti. Pero si tú eres manso, entonces vendrá Dios y dirá, hey, ¿qué están hablando de mi siervo Moisés como veíamos la semana pasada? ¿Sí? Y el Señor responde. Si tú acabas de leer el Salmo, ves cómo responde a la oración del rey David. ¿Sí? Entonces, hermano, busca un corazón perdonador y cree que el Señor se encargará de hacer justicia en tu asunto, en tu problema que tengas. ¿Sí? Vamos a 2 Samuel 16:7. Del 16, del 7 al 11, por favor, hermano. ¿Ya todos lo tienen? Sí, ya, todos. Del 7 al 11. Ajá. Y decía a Simei,
maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. El Señor te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y el Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque el Señor le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. Cuanto más ahora a un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues el Señor se lo ha dicho. Amén. Fíjate, ¿no? Ya vimos que el rey David iba huyendo, él iba huyendo y dice que se encuentra esta persona que era de la casa del rey Saúl, ¿sí? Del difunto rey Saúl, Simeí, de la tribu de Benjamín. Y entonces él empieza a maldecir y empieza a decir: sí, qué bueno que hoy el Señor ha quitado el reino de tu mano. Y dice que aventaba tierra y piedras y me lo imagino que se iba a burle y burle, ¿no? O sea, sí te has encontrado esas personas que se burlan de ti, que en medio de tu aflicción se burlan, te arrojan piedras. Digo, bueno, piedras, ahora las piedras ya son que hablan mal de ti, ¿no? Que murmuran acerca de tu persona, que no saben ni realmente cómo está la situación y se atreven a meterse en cuestiones tuyas, personales, íntimas, ¿sí? Y vuelvo a decir lo mismo, o sea, cómo estas partes se desarrollan a veces dentro de los hogares, la traición, ¿sí? Porque se ha crecido con el pecado dentro de los hogares que no conocen a Dios. Y entonces, como no hay amor, no hay temor de Dios, los hermanos, los hijos, los padres no se respetan. Las familias no se respetan. Porque hemos crecido mal educados, mal encausados. Y no tenemos esa cobertura de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, no podemos tener un corazón de perdón o de amor hacia las personas. Sin embargo, lo que más se ve es que propiciamos el mal o propician el mal dentro de las familias, ¿sí? Y aquí tú puedes ver, está hablando, está alegando este Simeí, o sea, de una situación, dice: qué bueno, porque la sangre del rey Saúl está sobre tus manos. ¿Cuándo el rey David dañó al rey Saúl? Nunca. No, en cambio, en el primer versículo de Samuel dice que hizo luto por el rey David y todavía hasta un himno salió, dice: ¿cómo han muerto los valientes? O sea, tú puedes ver ahí este rasgo del corazón del rey David, que era un corazón perdonador, que era un corazón que no albergaba odio en su corazón. ¿A poco tú podrías resistir, hermano, la acechanza de un rey que en cada rato, inclusive hasta hijo, te dijera, y que de repente quisieran clavarte con su espada? Porque eso es lo que hizo el rey Saúl con el rey David, ¿sí? Que hasta de hijo lo trató y de pronto lo quiso enclavar con su espada. Y de una manera injusta perseguía el rey Saúl al rey David. Y aquí puedes ver, o sea, a un sujeto encarando al rey David sin saber realmente el contexto, sin saber realmente cómo están las cosas. Una persona nada más simplemente resentida, una persona nada más, o sea, que aprovechaba el momento para causar daño a la vida del rey David. O sea, sin importar si realmente las cosas que él estaba diciendo tenían una base. ¿Cuántas veces dentro de nuestros hogares hemos tenido personas, familiares, que nos afrentan sin bases nada más por el simple hecho de que les caemos mal? ¿Sí? O porque ya traen algo contra nosotros. Y también habla, ¿no? Dice que comunicábamos los secretos, dice el Salmo, juntamente, en la casa, dice. O sea, y en el caso a veces también como cristianos, hay traiciones dentro de las iglesias, hay traiciones dentro de los ministerios, porque se desarrollan envidias, ¿sí? Porque no tenemos en cuenta que a quién le hemos servido, a quién le estamos sirviendo. O sea, hay servidores dentro de las iglesias que se traicionan, o que traicionan tu confianza, ¿sí? Ministros que son capaces de hacerte un mal a ti, ¿sí? Por eso dice que juntamente comunicábamos dulcemente los secretos. La traición no solo se da en las familias, también de pronto se puede dar en las iglesias, en las congregaciones. ¿Cuántas personas por obtener un puesto de poder
creen que es de poder, cuando no tienen la perspectiva realmente de lo que es servirle a Dios, porque servir, servicio, sí, siervo es servo en su etimología, que somos esclavos de Dios. O sea, nosotros no tenemos ningún cargo que realmente nos haga estar encima de las ovejas, ¿sí? Pero sin embargo hay personas que son capaces de dar una buena apariencia por tener un ministerio. Yo veía en cierta ocasión a una persona que fue capaz pues, arrojarse, podría decir, a su hermana, una hermanita, a otra hermanita, con tal de quedar bien ante los pastores de la iglesia, ¿sí? Traicionar. Y este rasgo de Simeí, hermano, pues lo podemos encontrar mucho, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, él está hablando, dice, que arrojaba piedras contra, en el 6, todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha. Y le decía a Simei maldiciendo, fuera, fuera hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en la mano de tu hijo Absalón. ¿Tenía razón Simei? No tenía razón. Sin embargo, así hay personas que se presentan a veces en nuestra vida, o que encima de lo que estamos pasando nos arrojan piedras, nos acusan injustamente. Pero ve lo que hace el rey David. Él había entendido que había muchas cosas que tal vez venían de Dios. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? A los hijos de Dios todas las cosas que les ayudan para bien. Tal vez podamos de pronto estar pasando por una situación así y tenemos que hacer. Porque ¿qué le dice a su siervo? Dice a Abisaí, le dijo, déjame que pase, le voy a quitar la cabeza en el 9. Y el rey dice, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? O sea, es decir, este no es asunto tuyo, esto no tiene nada que ver contigo. Esto es asunto conmigo, o sea, tú no te preocupes. ¿Sí? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces? O sea, fíjate hasta dónde llegaba el corazón de David, ¿no? Y muchas veces nosotros somos ofendidos, somos pues atacados en nuestra persona y no, queremos defendernos, queremos poner las cosas en su lugar. ¿Cómo nos vamos a dejar, no? No queremos tener un corazón perdonador, o no queremos aún más humillarnos debajo de la mano de Dios y decirle, Señor, pues si por algo estoy pasando esto, tal vez tú lo has permitido, y pues solo muéstrame la enseñanza en medio de todo esto, ¿no? O sea, al cristiano o al ser humano en común no le gusta perder. O sea, no le gusta perder al ser humano. Al ser humano no le gusta ser presa de un ataque. Quiere que todo le vaya bien, que todo le marche bien. Y como cristiano, créeme que eso no va a pasar, ¿sí? Como cristiano no va a pasar eso, hermano. Nosotros estamos expuestos al vituperio. Y más por ser cristianos. Nosotros estamos expuestos a la burla, a la maledicencia de nosotros, hermano. Y es por eso, hermano, que esta prédica de Dios nos invita al perdón, que tú tengas un corazón, que busques en tu interior, en tus oraciones, el tener un corazón que perdone, que sea perdonador. Y que creas como el rey David que le dice a Abisaí, déjalo, tal vez el Señor le ha dicho que me arroje piedras, que me maldiga, tal vez esto venga de Dios. O sea, vemos a un rey David ya completamente sujeto a la mano de Dios. Y es lo que tú y yo tenemos que estar haciendo, hermanos, sujetos a la mano de Dios. Porque tal vez las cosas que están pasando, a lo mejor el Señor las mandó para enseñarte una lección. Y tienes que humillarte ante Dios y decirle, Señor, enséñame cuál es la lección. Pero por lo pronto, lo que sé es que debo de perdonar. Debo de perdonar a la persona que me ha ofendido. Debo de perdonarlos, ¿sí? Dice ahí, le dice a Abisai, pues ya mira, ¿qué me espero? Si mi hijo me ha traicionado, ¿qué me espero de este que ni siquiera es de mi casa, ¿no? Y entonces a veces también eso, hermano. A veces hay personas que de afuera nos están juzgando, nos están diciendo o hacen el mal contra nosotros, pero ¿qué importa? O sea, no le prestó importancia también a eso. Bueno, es él, se entiende, pues es de la tribu de Benjamín, de la casa de Saúl, está resentido el pobre, o sea, no ha conocido a Dios, ¿no?
Y es lo que tú tienes que entender, que hay personas así, hermano. Hay personas que nos atacan, pero hay una diferencia entre tú y ellos. Que tú conoces de Dios el día de hoy, que tú has sido salvo, ¿sí? Que tú tienes en tus manos un regalo enorme. Por lo tanto, no debiéramos de estar tristes, no debiéramos de estar resentidos aunque nos ataquen. ¿Y qué crees? Que la otra persona, tal vez haya un Simeí en tu vida, pero tal vez sabes que esa persona, como Simeí, no entendía que lo que estaba diciendo era incorrecto. Tal vez esa persona, hermano, no conoce de Dios. Y al contrario, tienes que apiadarte de él, porque sabes que tú has conocido de Dios, tú has tenido un contacto con Dios, tú has sido bendecido por Dios, el Señor te ha dado, el Señor te ha bendecido, el Señor te ha quitado del pecado. ¿Por qué pues ahora podríamos decir o darle la orden a Abisai? Sí, ve y traspásalo y quítale la cabeza. No, no tenemos que ejecutar ningún juicio, ningún veredicto contra las personas que nos ofenden. ¿Qué dice la palabra en Mateo 5, en el Sermón del Monte, en el versículo 39? La palabra de Dios, ¿qué dice ahí? Donde habla del amor a los enemigos. Fíjate si es ahí, ¿no? Mateo 5, 39, el amor a los enemigos. Sí. ¿Qué dice la palabra? Fíjese lo que dice la palabra, hermano, de verdad es increíble. El amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Sí? Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, Amén. y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Ahí está, hermano, lo que debemos hacer contra los que nos hieren. ¿Estarías dispuesto a hacer oración por tu enemigo? ¿Estarías dispuesto a que si te pide la túnica le des la capa también? ¿Estarías dispuesto a que si tu enemigo te dice, oye, hazme un favor y ve 1 kilómetro, irías con él 2? ¿Estarías dispuesto, hermano? Porque eso es la base de tu crecimiento. Hermano, hay mucha honra, hay mucho honor rescatado cuando tú te vengas de alguien que te ha hecho daño, ¿no? El mundo secular eso dice, no, ese no se deja, no, rescata su honor, lo salva. Pero ¿sabes qué? Hay más crecimiento dentro de ti como hijo de Dios cuando aplicas lo que hizo el Señor en la cruz del madero. Perdónalos, no saben lo que hacen. Muchas veces nosotros somos heridos, hermanos, ¿sí? Muchas veces nosotros somos humillados, atacados en nuestra vida, ¿sí? Pero tú necesitas ir 1 milla más con tu enemigo, necesitas hacer oración, ¿sí? Llegaba yo a la casa y sale mi sobrino y dice, no, ¿qué crees? Dice, la vecina fulana de tal le dijo al Señor, córtale el internet, y que corta el cable. Yo no le he dejado de hablar a ella, me hizo mal. Bueno, no es tan malo quedarse sin internet, ¿no? Pero es una ofensa, ¿no? O sea, ¿tú por qué te metes conmigo, no? O sea, la carne, ¿cómo responde? ¿Sí? Pues ahora yo te voy a cortar tu internet y te voy a apedrear tu casa, ¿sí? No, tenemos que ser como el rey David. Tenemos que decir, no, Señor, tuya es la justicia, tú sabes. Y además, ¿qué gran cosa habrá detrás de lo que dijo el maestro en todo esto? Amor a los enemigos. ¿Será que tal vez a través de esto podamos traer a los pies de Cristo a alguien así? Yo sí lo creo. Sí. Y por eso yo no he dejado de hablarle. ¿Sabes por qué? Porque así como el rey David tuvo compasión, porque él pudo haberle dicho a Abisai, sí, ve y quítale la cabeza a Simeí. Así tú y yo debemos de tener compasión por aquellos que no conocen el Evangelio y nos agreden y nos llevan a ira y nos llevan a resentimiento, ¿sí? Y decir, no, mejor voy a hacer oración por él.
tal vez lo gane para Cristo. Debo de entender que el regalo, la luz que alumbra dentro de ti, hermano, es más maravillosa, más poderosa que cualquier ofensa que te puedan hacer en la vida. Eso es lo que nos demuestra la vida del rey David. Un rey que aunque lo persiguieron siempre para matarlo, imagínate, lo perseguía el antiguo rey para matarlo y ahora su hijo se sublevaba contra él. Si alguien sabía de cómo se generaba un dolor, un resentimiento en el corazón, era él, el rey David. ¿Sí? Un ser que siempre estuvo huyendo, siempre estuvo escondiéndose de que no lo mataran, ¿sí? Pero sin embargo él confió en Dios. ¿Qué ofensa puede ser más grave en tu vida que la del rey David? ¿Te han perseguido para matarte? ¿Te han perseguido? ¿Te han calumniado de una manera terrible? Tal vez sí, pero hoy la vida del rey David nos enseña que debemos de ser hombres y mujeres con un corazón que perdone y con un corazón que confíe en la justicia de Dios y con un corazón que haga oración por sus enemigos, por aquellos que nos han causado mal. La palabra dice, ve con ellos una milla más. A veces hay un rasgo de egoísmo terrible en nuestras vidas. No queremos compartir nuestros bienes, no queremos compartir nuestras casas, no queremos compartir nuestros alimentos, no queremos compartir el dinero que el Señor nos da, no queremos ni siquiera sonreírle a aquel que, bueno, ya no te pido más, ya la palabra no te pide más. A ver, sonríele a ese que te hace mal. Pues yo me la encuentro en la calle, esta chica, y hola, ¿cómo estás? ¿Eso me hace hipócrita? No, eso me hace un buen cristiano. Eso me hace un hombre que practica la piedad. La palabra de Dios dice, Timoteo, ejercítate para la piedad. Tienes que ejercitarte, tienes que practicarlo. No es que seas hipócrita, sino cuando entonces vas a comenzar a acercarte a esos rasgos de Dios si no lo practicas, si no quitas tu egoísmo, si no quitas tu carne que te duele. Ve, saluda a tu enemigo, saluda a aquel que te ha hecho daño, perdona al que te ha dañado. Esto es la base de tu vida espiritual, el perdón, que tú tengas ese perdón hacia las personas que te han dañado. ¿Sí? De verdad, o sea, yo sé que hay personas que los han herido, tal vez en su infancia, tal vez les han hecho un daño terrible, pero tú tienes que perdonar. Corta la transmisión.